Los últimos 45 minutos, yo a partir de las 11 de la noche, ya en mi corazón yo siento que algo va a pasar. Y en todos esos 45 minutos yo iba orando, hablando en lenguas, llorando. Yo solo le iba diciendo al Señor, quiero volver a ver a mi familia. Es lo único que te pido. Mi corazón está listo si me quieres llevar. Llegó una luz bien grande que no era blanca, no era azul. Y empezó a hacer círculos en medio de nosotros. Y entonces entendimos que era un ángel que había llegado. Cualquier situación que tú estés pasando ahora mismo, tú y yo lo que necesitamos es la gracia de Dios. Cuando tú ayunas, cuando tú te tomas tiempo para intimar con Dios, tú le estás diciendo a Él, menos de mí y más de ti, Señor. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Norman Portillo. Bienvenidos a su podcast Identifícate, donde encontrarán testimonio de las cosas grandes que Dios ha hecho en la vida de personas como usted y como yo, con las cuales estoy seguro se podrán sentir identificados y sabrán y podrán tener esa certeza que para Dios no hay nada imposible. Les invito a compartan y se suscriban en todas nuestras redes sociales y plataformas para así poder llegar a más personas. Y el día de hoy, amigos, me quiero detener un poquito para darles gracias por ese apoyo que nos han dado incondicional. Ha sido un año muy bendecido. Hemos llegado ya casi a 13,000 vistas en nuestro canal, llegando a México, no solamente a Honduras, México, Costa Rica, Chile, Colombia, entre otros países que nos han estado apoyando, que han compartido la visión de este podcast, que han compartido la historia de grandes hombres y mujeres que se han sentado en este podcast, han abierto su corazón y han dado ese mensaje que para Dios no hay nada imposible. Así que de antemano muchas gracias. Sigan compartiendo para que este mensaje llegue a más personas. Y el día de hoy, amigos, tenemos un invitado muy especial. Él es fundador y pastor del Ministerio Comunidad Cristiana Internacional. El día de hoy con nosotros nos acompaña el pastor Wilmer Godoy. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Bendiciones, hermano Norman. Estamos bien por la gracia de Dios y saludos a todas las personas que nos están viendo desde la comodidad de su casa o donde quiera que se encuentren. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por su tiempo, pastor. Y para ir entrando y conociéndolo, pastor, cuénteme, ¿de dónde es el pastor Godoy? Para que lo conozcamos. De Tegucigalpa, aquí en Honduras. Ah, de la capital. Capital, sí. ¿Qué año nació, pastor? 1978. ¿Y toda su vida creció en la capital del país? Sí, allá estuve, pero luego a mis 25 años me vine para el lado de la costa. ¿Cómo fue esa niñez, pastor? Le tocó nacer en una familia cristiana. ¿Cómo fue ese proceso de su niñez? Yo le entregué mi vida a Cristo a los 12 años. Yo fui el primero en mi familia en entregar mi vida al Señor y de ahí fue mi mamá, de ahí mi papá, de ahí mis hermanos. Sí, pero fui el primero. Siempre hacemos la pregunta, ¿no? Porque forma parte del carácter, la niñez, su desarrollo como dentro de una familia, ya sea porque hay el caso, ¿no? Donde hay muchos ministros que han nacido en familias que son disfuncionales. Ujú. Le tocó nacer, tuvo la bendición de nacer en una familia cristiana entonces, pastor. ¿O fue ese proceso, como me lo mencionó? Sí, en el proceso. Sí, mi familia no era cristiana, sino que a los 12 años yo le entrego mi vida a Cristo y luego mi familia. Dentro de su familia tuvo alguien que tuviera le hablara de Dios de alguna manera, tuviera esa formación, que alguien se le acercara, un tío o una abuela. Porque generalmente dentro de la familia siempre hay alguien, aunque no lo veamos, que tiene esa labor, ¿no? Como de ver y ayudar a un familiar. Generalmente son las abuelas o algún tío, un hermano, un primo que le habló del Señor. En mi caso fue una vecina que me hablaba de Cristo siempre y me No, invitaba a la iglesia. le decía, vamos a la iglesia, mira, a temprana edad. Sí, desde pequeño nos llevaban a esta iglesia. Ujú. Y esa formación de pequeño con sus papás, a pesar de no estar en una iglesia cristiana, a llegar a los 12 años, eh, fue una temporada de niñez normal, podríamos decir, o en ese momento usted tuvo por ejemplo, usted sabe que dentro de cuando es niño hay curiosidades, ¿no? Y mira que los amiguitos, y mira, te invito a esto. No tuvo ninguno de esos tipos de problemas en niñez. Sí, definitivamente, bueno, crecimos en uno de los barrios más difíciles y peligrosos de la capital, donde estuve expuesto en la escuela donde estaba, estuve expuesto observé pues cómo
jóvenes se iban a drogar atrás de la escuela, como jóvenes se iban con jovencitas, ¿verdad? Y en aquellos tiempos pues no era como ahora, obviamente, que el Internet pues provee todo tipo de información. En aquel tiempo, por ejemplo, jóvenes que trataban de filtrar o infiltrar una revista pornográfica y que se reunían a ver esas revistas y todo. Claro, fui expuesto a eso, pero ya pues Dios tenía un plan y un propósito y nos guardó de alguna manera de caer en esa situación. Sí, siempre hago la pregunta porque, y siempre me gusta preguntar esta parte porque eso también determina su carácter a futuro, ¿no? Cómo crece en su niñez, de alguna forma las situaciones por las que pasa uno de niñez forma esa forma de pensar. Y qué bueno que esta temprana edad, a los 12 años, conoce a Cristo. Sí. Ahora, una vez conoce a Cristo a los 12 años, ¿cómo es para poder transmitir ese conocimiento a mis padres? ¿Cómo yo les presento a Cristo a mis padres? ¿Cómo fue para usted ese proceso? Bueno, verdaderamente agradezco a Dios por los líderes de la iglesia, porque fueron ellos que de alguna manera me preguntaron a mí quiénes son sus papás y todo. Luego, rápidamente, yo me empecé a involucrar en las actividades de la iglesia, en los cultos de jóvenes. Y entonces yo le hablaba a mi familia y le decía, vieran qué bonito esto, deberían venir. Y ellos solo me escuchaban, pero en eso líderes de la iglesia llegaban y los invitaban. Entonces, prácticamente uno a uno fueron llegando, fueron recibiendo a Cristo y toda la familia. Después, en un lapso como menos de un año, estábamos ya todos ahí en esta iglesia. Ahora, usted como pastor de una iglesia que ve que un niño ahora se acerca a los pies de Cristo, ¿no? Y recibe al Señor, ¿cómo es ahora el seguimiento? Ahora usted de este lado, porque en aquel momento estaba del lado del niño, ¿cómo es ahora el seguimiento de este lado para un niño que tiene 12 años, o menor, o hasta los 15 años, y saber que él llegó por sí solo a la iglesia y que tal vez sus papás, así como le pasó a usted, todavía no querían llegar a la iglesia? Entonces, ahora, ¿cómo hacen ustedes desde este punto de vista como pastor para darle seguimiento a un niño? Es interesante que usted me haga esa pregunta porque cuando comenzamos con el Ministerio Comunidad Cristiana, yo vengo de una formación de años en las asambleas de Dios y en mi cabeza, al momento de que Dios me llama al pastorado, yo ya traía cómo era la forma de hacer iglesia y de alguna manera ya tenía pues que tenía que invitar adultos, pero el Señor me dio una estrategia completamente diferente y fue el trabajar con niños. Yo estudié música a mis 15 años, estudié en una escuela privada en Tegucigalpa y el Señor puso en mi corazón poner clases de música gratis para niños ahí en el lugar donde estamos sirviendo. Y nunca pensé que aquello iba a atraer la atención fuertemente de un montón de niños, a tal grado que llegué a tener a 80 niños que querían aprender batería, que querían aprender guitarra, que querían aprender piano. Y entonces la mayoría de las personas adultas que tenemos nosotros en la iglesia vinieron por eso, porque el hijo se involucró en algo en la iglesia. Empezamos a dar clases de computación, clases de inglés, y eso, y colocamos un comedor infantil donde se les daba de comer a los niños, y eso los atrajo, y descubrimos esto, hermano Norman, descubrimos que si le tratamos bien los hijos, si a usted le tratan bien a sus hijos, eso le va a llamar la atención. Yo así, Claro. ¿quiénes son estas personas? Entonces nos ha tocado a nosotros. Líderes que ahora tengo que me dicen, yo vine porque ustedes empezaron a tratar bien a mi hijo, le empezaron a enseñar y eso me interesó a mí y comenzamos a venir. Sí, Sí, es curioso, ¿no? Porque siempre se debe trazar una estrategia. O sea, si el diablo traza estrategias para hacernos caer en pecado, nosotros como hijos de Dios debemos de trazar estrategias para poder llamar a las personas y presentarles a Cristo. Y me gusta eso, qué bonito que sean los niños. Y ojo, ¿verdad? Que no estamos hablando de aprovecharnos de la situación de nadie, sino que estamos hablando que fue como un canal sí. para poder llevar el Evangelio de Cristo a sus Ujú. padres, para que una familia entera fuera salva. Entonces, qué Sí. bendición, qué bonito, la verdad,
que se haya manejado de esa forma. Y es una estrategia que usted montó y que Dios se la dio, ¿no? Definitivamente fue él. Así que qué bendición. Entonces, pasa la niñez y sus papás ahora conocen a Cristo, ¿no? Al Señor, y comienzan ese caminar en la iglesia. ¿Cómo es ese caminar siendo adolescente? Porque tenía 12, 15 años. ¿Cómo es ese caminar siendo adolescentes? Porque obviamente es la etapa donde queremos experimentar, no queremos conocer. Tantas cosas que queremos hacer, nos queremos comer el mundo, queremos ir corriendo. Entonces, ¿cómo fue esa etapa ya siendo cristiano y habiendo conocido al Señor? Bueno, yo hablo mucho de esto con mis hijos y con los jóvenes de la iglesia, que era completamente diferente aquel tiempo a este. Definitivamente, al borbandeo de tentaciones que los jóvenes experimentan actualmente, nada que ver en los tiempos. Yo tengo 45 años ahora, pero en mis tiempos, ¿qué le digo? Un día me sentí que pequé porque fui al pueblo donde mis abuelos, a Talanga, y fui a un lugar y me puse a cantar una canción y me sentí tan mal que como que le había fallado. Y la canción era con mi burrito sabanero. Y entonces uno se da cuenta de que, wow, el fallarle a Dios en aquellos tiempos era una cosa y hoy es completamente diferente. Entonces, para mí, el estar en Cristo Jesús, sí estábamos expuestos a ciertas cosas, pero no era con la fuerza con que el mundo ahora está tratando de atraer a los jóvenes. Es bien fuerte, es bien fuerte comparado. Entonces, para mí no fue aquella situación donde me vi como con ganas de verdaderamente apartarme de las cosas de Dios, sino que para mí era formidable. Estudié música, después me convertí en el pianista de la iglesia. Fue una situación que me encantaba. Y desde ese entonces, o sea, hace 33 años que le entregué mi vida a Cristo y ha sido toda una aventura. Sí, porque le consulto porque ahora como ministro que se abren las oportunidades para jóvenes, ¿no? Me imagino que en las iglesias donde ustedes manejan jóvenes, igual siguen instruyéndole en música, tienen talleres de diferentes tipos, discipulado, todo lo que conlleva ser cristiano. Porque lo hemos hablado, ser cristiano no es llegar el domingo, solo el domingo a la iglesia, lleva muchas responsabilidades más. Y una de ellas es discipularse, otra es servir en la iglesia, no ser parte y edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando ahora usted que está de parte de este lado, ¿verdad? Como pastor, y le toca dar oportunidades a los jóvenes, y qué bonito es que se pueda aportar, ¿no? Y que usted pueda, porque no solamente ayuda en la iglesia, sino que en su entorno social. Ejemplo, usted está en una ciudad determinada, ayuda a jóvenes, esos jóvenes impactan familias y esas familias impactan sociedades. Entonces, eso es lo bonito de mantener una estrategia. Y lo que hablamos ahorita, si Satanás trae estrategias para poder hacer caer a los jóvenes, a los niños, a los adultos con tanto bombardeo que tenemos ahora por la tecnología, ¿no? Y la información que ahora en términos de segundos tenemos cualquier tipo de información a la mano. Nosotros como cristianos debemos de trazar estrategias. Y me gustan esas estrategias. De hecho, es el primer podcast donde yo hablo de este tema de estrategias porque es como que se da ahorita, pues, por lo que usted me acaba de decir. Cómo Dios está trayendo ese tema ahorita. Y yo sé que muchos ministros nos están viendo. De trazar estrategias. Creo que es una palabra nueva que y se me está costando hablarlo ahorita, se me está trabando la lengua de lo emocionado que estoy, pero es trazar una estrategia. O sea, yo creo que esa parte es bien importante del podcast. Mire lo que usted está diciendo, Norman, y le quiero contar que Dios habla a mi corazón fuertemente y me dice, Wilmer, muchos jóvenes no quieren estar en las iglesias porque los adultos se quejan mucho de ellos. Y Joel capítulo 2, versículo 28 dice, y en los últimos días, en los postreros días, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y aquí viene lo interesante. Dice, y los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Mira ahí, Norman, 2 generaciones trabajando de la mano. Algo que a mí me ha tocado fuertemente hablar con la gente adulta, los ancianos de la iglesia, es decirles a ellos,
si hay cosas que ustedes ven que los jóvenes hacen, esta generación se expresa diferentemente. O sea, tú no vas a seguir usando una onda para derribar a los gigantes que yo derribaba a mis 12 años, hace 33 años. Es muy diferente. Y yo hablo con los hermanos y les digo, hermanos, ahí hay una profecía que en los últimos tiempos no es que los adultos haciendo sus reuniones como adultos y los jóvenes haciendo las reuniones, sino más bien dos generaciones donde nosotros como adultos debemos decirles, hey, estoy para apoyarlos. Imagínense a ustedes con esta iniciativa, este podcast. Aquí hay jóvenes que son brillantes. Esta es la generación más brillante que existe. Y el hecho de involucrarlos. Por ejemplo, nosotros nos pusimos como meta en la iglesia, abrir la iglesia todos los días de lunes a domingo de 8 a 10 de la noche. Está abierta. No pasa cerrada. Y usted va a ver ahí que hay diferentes jóvenes haciendo diferentes cosas. Como en la música, en la danza, en video, en fotografía. El chico que me acompaña ahorita, que entró aquí conmigo, Fernando, él vino desde sus 8 años, está con nosotros, ahora tiene 16. Y ahora es el que me lleva todas las fotografías del ministerio. Todo lo que tiene que ver con diseño de fotografía, él es, porque se crió ahí, le encantó. Yo creo con todo mi corazón que este es el tiempo de trabajar de la mano los adultos, los ancianos, con los jóvenes para que se cumpla esa profecía. Ah. Qué bonito, qué bonito. Creo que esa parte de cambiar nuestra manera de ver las cosas como las mirábamos antes es importante, porque debemos de ver las cosas en actualidad, no como pasaban antes, y abordarlas en actualidad. Porque el problema es que queremos abordar temas actuales con mentalidad del pasado, que no aplican para este siglo XXI con toda la tecnología y todo lo que tenemos. Y qué bonito esa parte que en las iglesias se pueda, ¿no? Porque eso lo vamos a tocar ahorita. Digamos, se tienen reuniones de adultos, van solo adultos. Y hay reuniones solo de jóvenes. Y claro, el domingo o un día de semana, el día que sea de servicio en la iglesia, se une todo, ¿verdad? Las familias con todos sus hijos. Pero qué bonito sería lo que acaba de comentar usted, que adultos y jóvenes pueden trabajar juntos y compartir experiencias. Amén. Porque en las experiencias está la sabiduría. Si yo como adulto tuve un problema con algún área de mi vida y se me acerca un joven y me dice, yo tuve ese problema suyo, y tener esa apertura para poderle compartir y decir, mira, yo pasé por esto, no lo hagas. Ya lo viví, esa experiencia, esa sabiduría la ocupamos los jóvenes. Tal vez en aquel momento que yo pasé por una situación no tuve a alguien adulto que me pudiera dar un consejo. Y en la multitud de consejos hay sabiduría. Así es, amén. Entonces, creo que es importante esa parte, aparte de la estrategia, y esa parte de unir jóvenes con adultos, me gustó. Creo que es algo que está fluyendo ahorita. Amén. Y qué bonito eso, la verdad. Pasa una vez ese proceso, entra al grupo de alabanza de iglesia, me dijo, creo que está estudiando los 15 años música. Entra al grupo de alabanza y ahora le toca enfrentarse a ese mundo donde deja de ser joven y pasa a ser adulto. Ahora, ¿cómo es ese proceso ahora? Ya, no sé si para los 18, 19 años ya había terminado la carrera de música. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, ya a los 18 años ya estaba como maestro de música. Ya había sacado los 3 años de la escuela privada en aquel entonces. Me dedicaba a dar clases de música. Estuve como profesor de música por muchos años, bastantes años. Y bueno, que me casó joven. Me casé bastante joven, a los 20 años. Mi esposa tenía 18, cosa que no aconsejo actualmente, ¿no? Necesitó permiso de los padres para poderse casar. Definitivamente. Sí, se casó con todos los papeles. Sí. Y mira, Norman, a mí me decían, no crees que estás muy joven para casarte, ustedes van a fracasar porque están muy jóvenes. Pero a mí me pasó algo, y yo lo comparto esto. El asunto es que yo estaba tan enfocado en las cosas del Señor, pero tan enfocado, Norman, tan enfocado, que yo a veces tenía amistades tanto con varones como con chicas. Y en aquel entonces, pues obviamente estábamos más delgados, eran más bonitos. ¿Ah? Y entonces habían chicas que no me lo malentiendan, pero ellas se confundían, porque tal vez de alguna manera yo era bien jovial y bien amigable y todo. Y después encontraba yo que mi pastor me llamaba a la oficina y me decía, aquí hay un problema. Julán y Mengana se están peleando por usted. Y yo decía, créame que no tengo nada que ver, sí, pero es que usted las enamora a las dos. Y ese es el problema, que usted les da espacio a las dos. Y una cosa. Y entonces yo un día, yo recuerdo, yo estaba en el cuarto y yo le dije, Señor, yo no quiero
vivir mi vida con este tipo de distracciones que no puedo yo de alguna vez, y tampoco quiero dejar de ser yo. Yo quiero ser yo cuando estoy con ellos, con los jóvenes y todo, pero que no pase todo. Entonces entró aquella inquietud en mi corazón y un día hablé con mi mamá y le dije, mamá, el día que yo pueda y ya me pueda casar, yo lo voy a hacer, yo no voy a esperar mucho, porque no quiero, de veras, y así, decidido. Y entonces la que ahora es mi esposa, que fue mi primera novia, Jenny, yo hablé con ella y le dije, mira, Jenny, yo, la verdad que si vos estás dispuesta, yo me caso con vos. Y ella sí, y todo, y habló con los papás y todo. Y fue una situación que nuestros papás se reunieron. Ellos están locos, no sé, pero bueno, mi papá, me acuerdo que nos apoyó por algunos años con la parte de abajo de la casa, era privado. Nos casamos, acabamos de celebrar 25 años de matrimonio con mi esposa, Jenny. Tenemos 4 hijos preciosos y bueno, yo vuelvo y repito, no aconsejo que en esta temporada en la que estamos que se casen, pero yo sí que estaba bien determinado cuando me casé. No sabía lo que me estaba metiendo en su totalidad, pero de que yo sabía de que eso me iba a traer a mí de alguna manera un enfoque, me iba a traer de alguna manera estar más centrado, ¿verdad? Eso, y así pasó, Sí, le trae estabilidad emocional. definitivamente. Porque generalmente, por naturaleza, el hombre es un poco más, divaga más. Y por lo general, la mujer ya sabe lo que quiere. Porque desde pequeña le han enseñado que la muñequita, que el niño se cuida así, que la cocina. Entonces, la mujer ya está decidida qué es lo que quiere. Y se idealiza la boda de su vida, etcétera, etcétera. Pero ahora la pregunta del mío, pastor, entonces, ¿qué edad es la correcta para casarnos? ¿O qué edad usted cree que es la que debería andar Yo, para yo, poderse casar en este tiempo? yo más creo que de edad, más allá de edad, tiene que ver con madurez. Porque yo me caso a los 20, pero era un tipo que pensaba como de 30. Siempre yo me caso y yo comienzo, ya tenía un negocio, ya era maestro de educación media. O sea, aquí la pregunta es, ¿estás listo para casarte? ¿Estás listo para ofrecerle a esa persona, ¿verdad? Una estabilidad, de alguna manera. Entonces, yo veo jóvenes de 23, 25 años casándose y se ve que son trabajadores, que pueden ofrecer algo. Como veo otros de 30, 35 levantándose a las 11 de la mañana y diciendo, no sé, me voy a casar algún día y mi papá me va a ayudar, ¿verdad? Sí, Entonces, claro. por ahí yo creo que más que la edad es la madurez. Ujú. Y qué bendición que usted es joven y ya sabía lo que quería, pues. Esa Sí, es la ventaja, ¿no? sí, Ya tenía trazado un objetivo. Y sí. yo creo que también tiene que ver mucho con lo que Dios tiene para su vida, el propósito por el cual ha sido llamado. Yo creo que usted se afianza en el matrimonio porque sabe que de esa forma no le va a fallar a Dios. Yo Sí, creo que esa es la parte más importante. sí. Si usted siente que le está fallando a Dios en algo y usted cree que casándose lo va a solucionar, claro, ¿verdad? Tiene que conocer a la persona, hay otros factores que tiene que tomar en cuenta, porque tal vez usted, pastor, solo vio la punta del iceberg y no vio todo lo que estaba escondido abajo del agua Ah, cuando se casó. Estaba sí, muy joven. sí, Y una vez ya se casa, pastor, y bueno, vienen los hijos, ¿no? sí. Ahora, la pregunta del mío aquí ahora entonces es, ¿de dónde Dios lo ha sacado, pastor? Porque hasta el momento no hemos hablado de algo así como que trágico en su vida, que gracias a Dios no lo tuvo ni de niño ni de joven. Ujú. Pero todos tenemos una historia que contar, todos Ajá. tenemos un testimonio que contar. Ujú. Y esa es la pregunta, pastor, por lo cual hoy estamos aquí en el podcast, ¿de dónde Dios lo ha sacado? Bueno, creo que casi el 90% de mis compañeros de escuela y de mis amigos de barrio o están muertos o están en drogas, en el alcohol. Y esa es una situación difícil, porque yo hablo con mi esposa y cada vez que vamos al barrio, de hecho tenemos una iglesia ahí en el barrio, en la comunidad cristiana Tegucigalpa, y, y cuando me ha tocado ir a hacer campañas, hago campañas evangelísticas, ¿verdad? Se van a las calles y... Sí, entonces veo que se me acercan amigos y me dicen, acuérdate de mí, estuvimos en segundo grado, mira cómo estoy. Y yo me quedo, yo lo que puedo decir es, eh, fuimos expuestos, ¿qué le digo? Toda mi vida vivimos frente a una cantina. Yo no necesitaba ver películas de terror ni de suspenso, sino que la mayoría de noches, 11 de la noche, algo pasaba en ese estanco. Había gente, pude ver cómo gente se peleaba con cuchillos, con machetes. Entonces, mi situación en sí
pude observar cómo, por ejemplo, mi papá le pagó mal a mi mamá por 2 veces, ¿verdad? Y se fue de la casa. Y Siendo niño usted todavía. sí, yo tenía que eh, 11 años. De ahí pasó de nuevo como a los 14 años. Y me tocaba a mí, por ejemplo, miraba triste a mi mamá. Recuerdo que yo me ponía a hacer muecas y a bailar enfrente de ella y ella se reía. Y al menos yo miraba la forma, cómo podía. Entonces, desde pequeño, por ejemplo, yo salía a vender coyoles en miel. Mi mamá los hacía, yo los vendía. Mi mamá hacía tortillas, yo me iba de puerta en puerta diciendo cuánto iban a querer de tortillas y yo las iba a dejar las tortillas. Por encargo. Sí, y entonces me tocó de alguna manera ver esa situación, pues ver cómo mi mamá sufrió de una manera tremenda esas infidelidades. Y ya solo cuando vienen verdaderamente a los caminos del Señor es que ellos terminan siendo pastores. Mis papás a los años después, el Señor los llama y comienzan ellos el pastorado y Dios hace una transformación tremenda. Pero sí, como dice usted, todos tenemos de alguna manera una historia que contar en diferentes áreas. Tal vez la mía no es que haya yo caído en drogas o que haya, ¿verdad? Claro. Pero sí, de que me enfrenté a desafíos fuertes. Sí, que creo que esa parte también que quiero que toquemos ese tema, porque sus papás ahora son pastores. Cuando sucede lo de la infidelidad es bien difícil poder sanar un matrimonio. Mm, Y yo creo que hoy en este tiempo, o en el tiempo que vivimos, incluso se habla dentro de la iglesia, que claro, el esposo le es infiel a la esposa, tenés carta de libertad, vos te puedes volver a casar. Pero creo que tampoco nos estamos enfocando en restaurar familias. Y creo que esa es otra historia, ¿no? Porque cualquiera se puede equivocar y somos número uno para andar apuntando y juzgando a la gente. Pero yo creo que también creo en la restauración de las familias. Y creo que sus papás son un ejemplo de sí, cómo se restauran las familias. sí. Entonces, ¿cómo fue ese proceso para restaurar la familia después de una infidelidad, pastor? Fíjese que esa pregunta se la hice yo a mi mamá. Sí. Le digo se la hice porque tanto mi mamá y mi papá ya están con Jesús. Ya ellos, mi papá murió hace año y medio y mi mamá hace 7 años y medio, 8 años más o menos. Y yo se la hice una vez a mi mamá. Yo le dije, ¿por qué motivo no dejaste a mi papá si fueron reiteradas veces que te falló? Y ella me dijo, lo hice, lo hice por ustedes. Lo hice porque en mi mente no cabía el hecho de que ustedes crecieran sin esa figura de padre. Y yo doy gracias a Dios que Él vino a Cristo, después se restauró nuestra relación. Pero Norman, yo soñaba, pues yo estaba tan molesto con mi papá por lo que le había hecho a mi mamá, que yo soñaba en el sueño que yo me levantaba y lo golpeaba en la cara varias veces. Pero no tenía el valor en lo natural y no podía tampoco porque no le podía No te levantar la respeto. mano a mi papá. Pero yo, y una vez le dije a mi papá, recuerdo, en un retiro, yo le dije, mira, hasta he soñado golpearte porque he cargado con eso que le hiciste a mi mamá y él lloró mucho, él me dijo, lo siento mucho, no tuve que haber hecho eso, ¿verdad? Entonces yo sí creo que el hecho de la restauración de un matrimonio tiene mucho que ver con la humildad, el hecho de ver que el daño no solo va a ser. El divorcio es la tragedia más grande que puede ocurrir en una familia. El divorcio es algo que se cargará toda la vida. No es algo que se va a cubrir, va a decir, esto va a pasar, esto tranquilo, no. Va a ser algo que va a quedar, es una marca que queda ahí hasta que nos muramos, ¿verdad? Pero si está en nosotros el poder de alguna manera tener esa humildad de poder no solo pensar en nosotros, sino pensar que la Biblia dice que el pecado de los padres los visita hasta la cuarta generación. O sea, Norman, que si Dios no lo permita, yo me separo de mi esposa, no solo estoy afectándome yo y mi generación, sino a mis nietos, a mis bisnietos y tataranietos hasta la cuarta generación. Entonces, yo creo que tiene que ver con tener esa humildad de poder decir, ¿sabes qué? No quiero dañar,
no quiero dañarlos. Yo creo que si ellos no, estoy casi seguro que si ellos no se hubieran unido, hubieran tratado de arreglar las cosas, hubiera sido bastante diferente para mí y para mi hermana. ¿Solo una hermana No. tiene, pastor? Sí, porque mi hermano pues está con Jesús hace 10 años que él falleció. Sí, hablamos de ese tema porque, le repito, ¿no? Estamos en un tiempo donde ahora divorciarse de cada 10 parejas se divorcian 9. Una nada más. Es exagerada la cantidad de divorcios que han aumentado en este último tiempo. Y es importante eso de la parte de la restauración, restaurar el hogar. Porque lo más fácil es divorciarse. Sí. Eso es lo más fácil. Pero pelear la batalla, ¿no? Y saber también de que no solamente se tratan de cosas externas, sino que hay un mundo espiritual. Está Satanás detrás de la familia, atacándola constantemente, a los hijos de las familias, porque él no quiere ver familias unidas. Mucho menos familias unidas que le estén sirviendo al Señor, menos todavía. Él está detrás de ellos, anda como león rugiente, viendo a ver a quién devorar. Entonces es importante eso de la restauración y me gusta la historia de sus padres. Cómo pudieron restaurar su matrimonio. Me imagino que en algún punto ellos hablaron acerca de esto en algunas reuniones de la iglesia. Sí, Pudieron compartir eso, ¿no? Un testimonio, Sí, claro, se convierte en testimonio y comparten eso ante la iglesia. Es una bendición, la verdad. Y lo que hablábamos, que los adultos puedan transmitir esas experiencias a los jóvenes para que no los vuelvan a cometer. Qué bendición, la verdad. Pastor, y ahora usted entra como pastor al ministerio. Sí. ¿Cómo es ese llamamiento ahora? ¿Cómo es llamado usted a ser pastor? Bueno, le quiero contar que de la mayoría de amigos que siempre yo hablo, ellos me dicen, yo nunca anhelé el pastorado. Yo nunca pedí ser pastor. Yo sí. Perdóname, pero tengo que decírtelo. Yo lo anhelé. Yo miraba, yo decía, Dios mío, si tú me dieras el privilegio de ser pastor. Y mi frustración terminó cuando leí en la Biblia que el apóstol Pablo dice, todo el que desee obispado, buena cosa anhela. Todo el que desee pastorado, buena cosa desea. Y eso me dio la fuerza de creer aún más. Y que yo estaba trabajando, haciendo cruzadas para Latinoamérica. Y un día recuerdo que mi esposa, yo llegué a casa y mi esposa me dijo, mira, yo sé que andas haciendo cruzadas y andas salvando al mundo, pero más que salvar al mundo, vas a tener que salvar a tus hijos, a tu familia, mis chiquitos. Estaban pequeños ellos, pero mira, ayer recibí la queja en el kinder que aquel le jaló el pelo a aquel, me llamaron de que este tiene problemas acá y todo eso. Entonces un día yo tomé una decisión. Los reuní a mi esposa, a mis hijos. Y yo le pregunté a mi esposa y le dije, mira, estoy dispuesto a comenzar algo que tenga que ver con ministerio, pero con toda la familia. Todos. Y estoy dispuesto a dejar el trabajo que yo estaba, era el trabajo anhelado de todo ministro. Imagínate, Norman, viajar, gastos pagados. Claro. Mi trabajo solo era reunirme con pastores, invitarlos a almorzar o a cenar o a desayunar, presentarles una visión, decirles dónde está el estadio más grande en esta ciudad. Pastores, vamos a cancelarles sus buses, vengan a la cruzada, vienen evangelistas, todo va a estar pagado. Ese era un trabajo lindo porque era ganar almas y con gastos pagados, un sueldazo, una buena paga. Pero yo sentía que esas veces que me iba, a veces por 2 semanas, estaba repercutiendo en mi esposa y en mis hijos. Entonces creo yo que llegó el tiempo. Era de Dios que yo hiciera lo que hice porque aprendí mucho, pero hay temporadas, todo tiene su tiempo. Entonces, había una temporada donde hay una flor que permanece cerrada todo el tiempo y solo se abre una vez. En algún momento de una estación ella se abre y dicen que es bella, pero de ahí ¡pum!, se vuelve a cerrar. Entonces yo sentí que en mis hijos estaba comenzando un proceso en ellos donde cada vez más necesitaban de la figura del papá muy cerca. Porque si no lo hacía yo, alguien lo iba a hacer en el colegio, alguien lo iba a hacer en la escuela, claro, alguien lo iba a hacer en algún lugar. Entonces tomo la decisión, renuncio al trabajo y comienzo en el garaje de la casa lo que ahora es Comunidad Cristiana Internacional el 22 de agosto del 2010.
Así ya 13, va sobre 14 años. Sí, este año cumplimos 14. Una bendición. Me comentaba también que tiene, me comentaba que tiene 23 iglesias Sí. a cargo. Ujú. ¿Cómo es administrar 23 iglesias, pastor? Bueno, varios pastores han salido de ahí de nuestros lomos, otros pastores que de repente han tenido una situación que han estado solos o han estado al borde de renunciar y han necesitado ese acompañamiento, entonces se han unido. Entonces, en cada lugar, ¿qué le digo? Nos reunimos una vez al mes con ellos. Yo trato de ir a sus iglesias y compartir con ellos. Ayer estuve con uno de ellos, estuve con mi hijo Germán Garay de Omoa, pastor de Omoa. Y así, prácticamente es maravilloso, porque yo nunca pensé, Norman, que iba a ser así de que varias iglesias. Yo creí que solo íbamos a hacer comunidad cristiana de una iglesia, pero de ahí yo miraba que gente de nuestra iglesia nos decía, quiero ir a pastorear. De hecho, Germán, el de Omoa, el que le digo, él era nuestro pastor de jóvenes en la iglesia. Y él dijo, yo quiero pastorear. Yo siento ese fuego. Y yo dije, mira vos, yo también lo sentí. Y yo comencé, dale, te voy a apoyar. Y de ahí salió otro, yo también, y ahí otro, a tal grado que hoy estamos con todos estos hermanos y hemos recibido la visión, hermano Norman, que en los próximos 5 años le vamos a creer a Dios por fundar 100 iglesias. Sí, qué bendición. Y en su mayoría, queremos que sean iglesias que se comiencen de cero, donde no hay nada, donde no existe nada, ¿verdad? Y poder establecer esa iglesia ahí y que se comience. Bueno, si Dios dio esa visión, Él va a dar la provisión. Él la va a dar provisión, definitivamente. Así que vale. Dentro de la iglesia, bueno, ¿dónde está ubicada la iglesia, pastor? La principal. La central. Ajá, la central. Frente a los juzgados, 33 calles, segundo anillo. Pedro Sula. San Pedro Sula, sí. ¿Tiene iglesias fuera del país o solo Sí, no, hay una en Nicaragua, otra en República Dominicana y otra en México. Yo estoy en Nicaragua una vez. ¿En qué parte de Nicaragua está? Ella está en el que queda con el bordo con Danlí. Cerca del sur. Ocotal se llama. Sí, está pegado allá con el sur. Sí, ¿verdad? Danlí y ahí el Ocotal. Sí, está cerquita. Ahí está. En Dominicana está en un lugar que se llama Las Terrenas. Y en México está en San Luis Potosí. Mire qué historia más bonita la de México. Ellos eran miembros de una de nuestras iglesias en Choloma. Y a ellos, la empresa donde ellos trabajan, les dijeron que se los querían llevar a México para que dirigieran las tiendas allá de México. Y entonces ellos dijeron, pero nosotros tenemos un llamado, queremos servir al Señor en el pastorado. Entonces lo que se hizo fue que se fueron, pero se fueron con propósito. Se les oró por ellos, se les ungió como pastores y todo, y allá están funcionando, ya construyeron, allá está la iglesia y pues... Qué bendición. Sigue moviéndose en la parte musical, hace eventos, siempre coordina eventos, pastor. Sí, de hecho, mi hijo Daniel, que es mi hijo mayor, fundó una productora llamada Clama Production, que se dedica a hacer eventos con salmistas de diferentes lugares. Por ejemplo, Barak, que estuvo en Ceiba, Puerto Cortés y Tegucigalpa. Luego Montesanto. Sí. Luego, hace poco, con la joven Averly Murillo, también con Redimidos, en Tegucigalpa y en San Pedro. Y ahorita que para el 2 de marzo que viene el Exurdo, ya le estoy dando propaganda aquí. Qué bendición. Sí, que hacen que coordinan eventos, pues, o sea, siempre como parte de esa experiencia que tuvo usted en el pasado, ahora le permite siempre coordinar eventos. Sí, siempre hacemos eventos. Yo estoy bastante enfocado en lo del pastorado. Estoy bien definido en lo del pastorado, pero yo pasé la estafeta en cuanto a música se refiere a mis hijos. Entonces tenemos una banda que se llama Freedom Band, que viajamos a diferentes partes de aquí de Honduras, a otros países. Junio del año pasado hicimos una gira por Estados Unidos en 15 iglesias. Entonces, la parte de la música yo me he multiplicado más en mis hijos. Y yo estoy bastante más enfocado en lo que es el pastoreo de la iglesia y el establecimiento de nuevas iglesias. Ya lo que ha sido llamado, pues el propósito. Sí. Ya dejó el legado a sus hijos. Sí.
Sí. Hace no mucho, pastor, estaba hablando con Fer, que había tenido un accidente, había quedado como náufrago. Me había contado, fue trágico eso. Quiero que me cuentes esa historia porque eso fue trágico, ¿no? De hecho, yo ni lo vi en las noticias. Sí. ¿Cómo fue eso, pastor? Eso fue hace 2 meses aproximadamente. Nosotros trabajamos con hermanos norteamericanos que ellos vienen al país y predican el Evangelio. En la mayoría de casos yo sirvo como traductor, como guía y a la vez como organizador de las cruzadas. Y entonces ellos me pidieron y me dijeron, queremos ir a predicar, pero queremos ir a predicar a un lugar donde no muchos les gusta ir. Y que sea un lugar casi poco alcanzado por el Evangelio. Y entonces la Mosquitia. Claro. La Mosquitia sabemos que es un lugar con mucha necesidad y en especial Puerto Lempira. Entonces yo me fui a Puerto Lempira, pero yo me fui en avión. Llegué, les organicé todo, hice las reuniones con los pastores, preparé todo. Pero los hermanos que venían, ellos viven en Estados Unidos, pero son de Rusia, son rusos. Son rusos, vienen de Estados Unidos. Vienen a Estados Unidos y son jóvenes, de 20 a 28 años. Les gusta la adrenalina. Entonces vienen ellos y me dicen, no, pastor, nosotros nos queremos ir en lancha. No, puede ser. Y entonces vengo yo y les digo, miren, yo tengo 45 años. Si ustedes me lo permiten, yo me voy en avión y los veo allá porque el viaje en lancha es de 3 horas y media. Sí, claro. Y ellos dijeron, sí, pero usted es nuestro coordinador y queremos, usted tiene que estar ahí con nosotros y todo. Y entonces le digo a Jenny, bueno, vamos a hacerle, pues no hay problema. Entonces yo le hablo a dos de mis pastores, les hablo y les digo, acompáñenme, porque no quisiera andar solo ahí. Y solo uno de ellos me dijo, yo voy. Era que si hubiera sabido a lo que iba. Yo me apunto, no sabía lo que le esperaba. Entonces, nosotros vamos bien. Salimos a las 3 de la tarde de Batalla. O sea, nosotros nos fuimos a las 4 de la mañana de aquí en vehículo. Llegamos a Ceiba, de Ceiba, cargamos en 4 carros 4x4. Llegamos hasta un lugar 4 horas después que se llama Batalla. Y de Batalla, 2 lanchas. Salimos para Puerto Lempira. La cuestión fue, hermano, que fue en esos días que el clima estaba un poco fuerte y se dejó venir una tormenta, pero tipo huracán, pues. Y una cosa horrible, y las olas se empezaron a levantar de 3, 4 metros. Dios eso era, agarraba esa barca y luego la dejaba caer así, puff, y de ahí la volvía a levantar y la dejaba caer. Santo. Y un viaje que estaba programado para 3 horas y media se convirtió en un viaje de 9 horas. Nos perdimos porque el GPS le comenzó a fallar al capitán. Barca. Nos perdimos de la otra. Las 2 barcas iban una tras otra, pero la tormenta hizo que ya no se miraba una de la otra y se perdió la otra. Estaba muy densa la lluvia, no se miraba. Y los focos, los reflectores empezaron a fallar ya después de muchas horas. Entonces, a las 11:45 de la noche... o sea, todo esto pasó de noche. Sí, o sea, se hizo de noche. Se hizo de noche. Entonces salimos a las 3. De la tarde. De la tarde en lancha. En lancha. Y nosotros estábamos destinados a llegar a las 6:30. Sí. Y eran las 11:45 de la noche y nosotros en alta mar. Dios santo. Entonces, en una de esas, ministro, mire, le voy a decir, los últimos 45 minutos, yo a partir de las 11 de la noche, ya en mi corazón yo siento que algo va a pasar. Y yo le hablo al pastor con que voy y le digo, mira, prepárate, porque algo va a pasar. Y él me decía, ¿a qué te referís? Solo prepárate. Y en todos esos 45 minutos yo iba orando, hablando en lenguas, llorando, porque yo solo le iba diciendo al Señor, quiero volver a ver a mi familia. Es lo único que te pido. Mi corazón está listo si me quieres llevar hoy. Estoy listo, pero quiero ver a mi familia. Y mire, siervo, yo voy pensando en eso cuando siento el golpe de la ola, ¿verdad? Y en un momento todos estamos ahí con los chalecos salvavidas. Se dieron vuelta en la lancha. Nos damos vuelta en la lancha a las 11:45 de la noche. Empezamos a flotar, empezamos a preguntar cómo estaban todos. El pastor que venía conmigo, que de los que iban conmigo, que es de Choloma, él se había quitado el salvavidas por cubrirse de la lluvia y se lo puso aquí. No puede ser.
porque no, él le pegaba de frente la lluvia y se lo puso así. Cuando él cayó, cayó sin salvavidas y él se está ahogando. Entonces uno de los norteamericanos que nada muy bien se metió debajo así todo y lo logró sacar. Pero él se está ahogando. Él no lo iba a lograr. Y mire usted el panorama. 11:45, lluvia, oscuro, olas pegándole en la cara y una situación, y todo, perdimos todo, las maletas, todo, teléfonos, todo. Y entonces como a eso de la 12, como a la 1:30. Pero yo me estoy haciendo la película en mi cabeza. Ustedes están todos en el agua agarrados de la lancha que está, No, la que está lancha, volteado, ya le habían dado vuelta a la lancha. la lancha se dio vuelta Y volvió. y quisimos de alguna manera hacerla Regresar a su... pero se estaba hundiendo, se fue hundiendo y nos estaba arrastrando. Entonces logramos rescatar un lazo grande que había ahí en la lancha y ese lazo lo hicimos como en círculo y todos agarrados del lazo porque las olas nos tiraban. Para no separarse. Sí, entonces tratar de mantenernos unidos. Y como a la 1:30 pasó la otra lancha. Pasó la otra lancha, pero a distancia. Y dicen ellos que como no se miraba nada, lo único que ellos lograban ver eran chalecos flotando. Nunca pensaron que era gente, ni nosotros los mirábamos a ellos, pero ellos pasaron. Ellos lograron pasar porque ya iban sin luz. Las luces se habían dañado, ya nadie tenía carga de celular. Pasaron de lejos y lo que hicieron fue ir a hablarle a la guardia costera y decirle que nosotros... que miraron chalecos rojos y que pensaron que eran nosotros. Entonces a las 12 llegó la guardia costera con una lancha fuerte a rescatarnos. Pero pasó algo, mire, pasaron varias cosas ahí, Guillermo. Llegó una luz bien grande que no era blanca, no era azul, no era amarilla. Es bien difícil describirla y la vimos todos. Y nosotros pensábamos que era alguna de esos jet ski que había llegado y empezamos a gritar, ¿verdad? Y todo. Pero lo que nos pareció extraño después es que la luz en milésimas de segundo estaba en un lado y después, 20 metros después, estaba en otro lado. Y empezó a hacer círculos en medio de nosotros. Y entonces entendimos que era un ángel que había llegado al lugar. Los mismos pobladores, la misma gente de la Guardia Costera, ellos dicen, cada vez que surge un accidente así, se mueren mínimo 4. Dios santo. Los que se desesperan. Imagínese usted la escena que le esté pegando olas en la cara. Usted está en medio del mar. Usted está en la noche, no ve nada. Y si es el Señor que no lo guarda, es muy difícil que lo logre. Es bastante difícil que lo logre. Y el Señor nos guardó. Nos pusimos a orar ahí, nos pusimos a cantar. Algunos lloraban, gritaban de desesperación porque venían momentos como no lo vamos a lograr, nadie sabe que estamos aquí. ¿Cómo se podía? No había forma de comunicarse que estábamos por ahí, pues. Y entonces nos llevaron y lo primero que yo hice fue hacer una llamada a mi esposa y ahí supe, hermano Norman, que el Señor, yo le hice una promesa al Señor, yo le dije, si me dejas seguir viviendo, te voy a servir con más fuerza. Pero sí son de esos momentos. ¿Qué le digo? Ahora leo diferente la Biblia. Cuando leo, especialmente cuando Pablo naufragó, lo entiende, leo ahora entiende. como usted se está haciendo la película. Sí, me está dando la película en mi cabeza, sí. Sí, porque no entiendo, pues, o sea, me hago la película así de Hollywood y me los veo ahí en el agua, todos agarrados juntos, o sea, qué difícil. Qué difícil. Pero qué bendición que lo tenemos aquí para que cuente ese testimonio. Y fuimos siempre a Puerto Lempira. Y nos esperaron con ropa, nos dieron comida, predicamos. Nosotros llevamos 300 bolsas de comida para regalar a 300 familias, pero no las llevamos en la barca, sino que ya se compraron allá y se hicieron allá. Entonces siempre se hizo el evento. Como 400 personas recibieron a Cristo Jesús en la campaña que se hizo. Nosotros cumplimos. Y de ahí la naviera nos regresó en una lancha más grande. Ya no se vinieron en... No, ya no en aquellos pequeños. Dios santo. Sí. Pero ese es un testimonio fuerte. Es un testimonio. La verdad que me lo estoy contando hoy aquí, pareciera como de película, pero la verdad que es real y como prácticamente es un milagro verlo sentado aquí hablando acerca del tema. Sí, porque es que no... Bueno, ustedes pueden ir a las noticias y poner ahí naufragios
ahí en Puerto Lempira, No. o en Brus Laguna, o en esos lados, y la Mosquitia, y se darán cuenta que siempre aparece un naufragio, hay desaparecidos tantos, y después, en la mañana, nosotros, el día que nos regresamos, nos venimos de mañana, como a las 5, y los de la guardia nos mostraron dónde caímos y cómo, como a unos 100 metros, es nido de caimanes. Dios santo. Y que ellos dijeron, estos caimanes pudieron nadar hasta donde ustedes y poder hacerles daño. O sea, que ahí solo el Señor. Sí, solo Que el no Señor. guarda, sí. La verdad que sí. Solo el Señor. Ellos nos decían, comúnmente cuando esto pasa, la lancha le pega en la cabeza a alguien o le pega en el brazo a alguien. Hay un herido, generalmente hay un herido. Sí, porque es madera y entonces cuando se da vuelta así, pega. Íbamos 19, iba llena. Sí, vayan. O sea, al dar vuelta, ¿verdad? Y no, ninguno de nosotros salió con ningún rasguño. Qué bendición. Tuvieron cuidado de Dios, la verdad. Sí, Dios. Sí, la verdad que es un milagro. Dios es un nos milagro. guardó. Sí, Dios Sí. lo guardó grandemente. Qué Sí, bendición. sí, Bueno, pastor, le damos gracias por estar con nosotros y ya para ir culminando el podcast, nos regala una palabra, ¿no? De parte de Dios para esas personas que nos están viendo y nos escuchan a través de redes sociales y todas las plataformas de podcast. Una palabra que venga de parte de Dios que el Señor ha puesto en su corazón. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9 y 10, el apóstol Pablo ya estaba cansado, pidiéndole al Señor que le ayudara con un aguijón que él tenía. Una situación. Nadie sabe cuál era específicamente ese aguijón. Unos dicen que es que tenía problemas en la vista y no miraba bien. Otros llegan a decir que él tenía como una especie de epilepsia que lo afectaba. Nadie sabe con exactitud cuál era ese aguijón, pero sí era algo que a él lo molestaba. No lo dejaba ejercer el ministerio de la manera que verdaderamente él quería. Y él le dijo al Señor, te pido, ya te he pedido 3 veces que me quites este aguijón. Dice que el Señor le contesta a él y le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Siempre hemos manejado la gracia de Dios como aquel don inmerecido, y es correcto. La gracia de Dios es pedirle perdón a Él y Él nos perdona por cualquier situación, pecado. Pero la gracia tiene dos caras. Está la cara de que Él te perdona de tus pecados, te redime, pero también tiene la otra cara, que es el poder de la gracia. Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder, o sea, la gracia de Dios es poder. La misma gracia que te perdona de pecados es la misma gracia que te da el poder de vencer el pecado en Cristo Jesús. Y miramos en Santiago capítulo 4, versículo 6, donde Dios habla de que Él da más gracia a los humildes. O sea que la gracia, hermano Naún y televidentes, hermanos que nos están viendo y escuchando, la gracia se puede incrementar. Por eso vemos personas que tienen unos tienen más gracia de Dios que otras. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo hago yo para que esa gracia crezca, la gracia de Dios crezca más en mi vida? Y Él da, ahí en Santiago 4:6, Él dice, ¿cómo? Él dice, yo le doy más gracia a los humildes. Ahora, yo cuando leí ese pasaje, yo le dije al Señor, yo tengo un problema aquí, tienes que decirme qué tipo de humilde, quién es humilde ante Dios. Porque hay gente, hermano Norman, que pone apariencia de humildad, pero no es humilde. La gente a veces cree que humildad tiene que ver la forma en que te vistes. Humildad es la forma el lugar donde vives. Ese hermano es humilde porque vive en estas condiciones. No, pero ¿cuál es la humildad de la que está hablando Santiago? ¿Cuál es esa humildad que hace que la gracia de Dios aumente en mi vida? Tiene que ver con Mateo capítulo 5, versículo 3, donde dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el original no dice pobre, en el original dice mendigo. Bienaventurados los mendigos en espíritu. ¿Quién es un mendigo en espíritu? Es alguien que sabe que sin Dios no lo puede lograr. Es alguien que se levanta en la mañana y lo primero que hace es, Dios,
si tú no estás en mi barca hoy, si tú no caminas conmigo hoy, si tú no me das la gracia para yo poder lograrlo hoy, no va a suceder. Un mendigo en espíritu es el que depende completamente de Dios. Entonces te lo resumo. Cualquier situación que tú estés pasando ahora mismo, tú y yo lo que necesitamos es la gracia de Dios. ¿Cómo hago que esa gracia se incremente en mi vida? Caminando en humildad. ¿Y cómo me vuelvo más humilde? Cuando dependo de Dios. No hay persona más orgullosa que el que dejó de orar, de ayunar y de leer la palabra de Dios. Porque con esa actitud tú le estás diciendo a Dios, no te necesito. Pero cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú te tomas tiempo para intimar con Dios, tú le estás diciendo a Él, menos de mí y más de ti, Señor. Que el Señor les bendiga. Amén, amén y amén, pastor. Qué bendición, la verdad. Amén. Pastor, ya culminando, redes sociales donde lo pueden seguir. ¿La iglesia tiene algún canal en específico para que lo vean en los mensajes suyos? Sí, la Iglesia Comunidad Cristiana Internacional la tenemos en Facebook como Iglesia Comunidad Cristiana Internacional Central. También estamos en Instagram, también estamos en TikTok. Personalmente, usted me puede encontrar como Wilmer Godoy, tanto en Facebook, en Instagram y en TikTok también. Qué bendición. Amigos, pues gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Pastor, gracias de nuevo por estar con nosotros. Les agradecemos, siempre pedirles, ¿verdad? Compartan, se suscriban en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast para que este mensaje se difunda y pueda servir para que el Señor Jesucristo se manifieste en la vida de todos aquellos que lo necesitan. Así que gracias, amigos, de nuevo. Y recuerden que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Los esperamos en un próximo episodio.